100.9 Gospel, gente que se informa. En el marco del Plan Municipal de Pavimentación que se está desarrollando en la ciudad, el intendente Juan Manuel Llamosas recorrió los avances de las obras que se están ejecutando en Barrio Alberdi. En el lugar se está trabajando en más de 20 cuadras en calle Yapeyú y Aníbal Ponce, brindando una mejor calidad de vida a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. En la ciudad de Córdoba también hacemos. El gobernador Juan Schiaretti anunció la adquisición de más de 2.700 domos de última generación tecnológica con monitoreo eficiente y en tiempo real. Estos dispositivos se suman a los que ya funcionan en las principales ciudades de la provincia en un trabajo conjunto con los municipios y la empresa Caminos de las Sierras en los sectores donde tiene jurisdicción. Una inversión de más de 5.300 millones de pesos para que Córdoba siga a la vanguardia en la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad pública. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Hablemos de adicciones. Llega a Córdoba la 4ª edición del Congreso en Prevención y Asistencia de Adicciones. El 25 y 26 de agosto, en 6 salas simultáneas, podés participar de cursos y encuentros con especialistas nacionales e internacionales de primer nivel. Agendalo. Congreso en Prevención y Asistencia de Adicciones. 25 y 26 de agosto, en el Centro de Convenciones Córdoba. Inscripciones gratuitas ingresando a www.congresorac.com. Cupos limitados. Organiza Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Estás en 102.9 Gospel. FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. El día se fue en un coche blanco. 6 de la tarde con 25 minutos en toda la República Argentina. Estamos escuchando Quién asó la manteca. Se viene la columna de filosofía de Fran del Corro como todos los lunes. Y hoy vamos a ir con la segunda parte de Filosofía en Marcha, que lamentablemente la semana pasada lo tuvimos que cortar ahí y decirle, Fran, bueno, no podemos continuar, nos hemos quedado sin tiempo. Buenas tardes, Fran, bienvenido una vez más. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos trata la lluvia? Bien. No sé, ¿la lluvia es para filosofar? A mí me gusta. me genera las condiciones o las excusas para estar tranquilo. Uno escribe cuando se le ocurren, cuando uno empieza a filosofar, ¿lo escribe eso? ¿Dónde queda registrado? Claro, exactamente. Y es una buena práctica escribir las cosas, porque entre lo que vos pensás y después pasarlo al papel o el formato que sea, por ahí se te descompagina todo y decís, vos crees que la tenés muy clara, ¿no? Y después cuando vas a escribirlo, chao, se diluye todo. Más o menos lo que sucede cuando la gente que estudia sin repasar en voz alta. Bien. Claro. Lindo tip para tener en cuenta. Sí, hay que escribir. Aparte, si se te ocurre una idea genial, no la dejes se puede iniciar un proceso de lucro que no hay que... Pero sí, a mí me gusta, de hecho, siempre traigo más o menos escrito, al menos un bocetito de lo que uno va a hablar, porque por ahí en la conversación van surgiendo otras cosas, o te detenés en algo, o se te olvida, entonces la escritura... Hay todo un debate igual sobre la escritura en filosofía, bueno, desde Platón. ¿Lo vas a traer en las próximas semanas? Podemos, sí. Bien. Me gusta. Todavía estoy esperando el anterior, que no me acuerdo. Está reclamando como el invierno. Hay algo con el clima. Claro. Lo del clima es algo que existe. Si influye las cuestiones climáticas y el ambiente, si influye y en qué medida sobre el pensamiento. Sobre estados de ánimo. Exacto. Eso viene de larga data. Bien, bueno. Me gusta venir el lunes, irme con el tópico y ya... Después del fin de semana lo pensás. Que arrancar de cero. Claro. Bueno, bien. Muchísimo tenemos para las próximas semanas, pero bueno, hoy continuamos con la segunda parte de Filosofía en Marcha, desde donde nos habíamos quedado, y que bueno, lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, así que bueno, te escuchamos para poder continuar con lo que había pasado el lunes de la semana anterior. Bueno, habíamos quedado en un concepto que es el concepto de antipolítica,
habíamos llegado a esto discutiendo sobre la filosofía entendida como pensamiento estratégico, de alguna manera como la base de un proyecto político, que así la han entendido y así lo ha reflexionado. Voy a aprovechar para hacer un poquito más de énfasis en este libro de Juan Pablo Feynman, Filosofía y Nación, que son unos ensayos sobre distintos pensadores e intelectuales y políticos de Argentina, en donde él parte de una pregunta que es muy interesante seguir teniéndola en cuenta, que es, cuando él era estudiante de filosofía, se preguntó junto con otros compañeros si alguien había hecho filosofía en Argentina, o qué se había pensado en Argentina, porque bueno, la formación en filosofía y en general siempre parte de Europa, bien, incluso en términos de historia siempre se empieza por allá, y si queda algo de Argentina o de Latinoamérica, generalmente es muy poquito. Es más o menos la idea, o de alguna manera Feynman viene a corroborar lo que charlamos sobre Jauretche, esto de la colonización pedagógica, de pensar al revés, es decir, siempre priorizar lo externo a lo interno. Y ahí, sobre la cuestión de la filosofía, Feynman le reconoce, digamos, en su ensayo a Alberdi, le reconoce lo siguiente: haber intentado al menos, con cierta originalidad, haber pensado cuáles eran las necesidades para fundar definitivamente Argentina como país después de la independencia de mayo de 1810, y Feynman ahí habla de la influencia ideológica de Europa, y eso provoca en Alberdi y en toda la generación del 37, en Esteban Echeverría, en Sarmiento también en alguna medida, lo que Feynman llama una filosofía del reflejo, que es de alguna manera, lo vamos a decir muy, muy brutalmente, pero tener buenas intenciones, pero ya empezar con un tiro en la pierna. Bien. Lo que Feynman, digamos, insisto, le da mucho reconocimiento a lo que significa Alberdi en términos de haber intentado buscar la expresión programática, ¿bien? O sea, el análisis filosófico para poder sintetizarlo en un programa político, que para Alberdi significó básicamente redactar la Constitución Nacional en la época de la Confederación, con Urquiza como presidente. Feynman le reconoce esto, pero lo que dice es que él, abrazando el liberalismo como ideología, es decir, ese desenvolvimiento de progreso de la humanidad, de desarrollo industrial, etcétera, pero siempre mirando todo con la óptica europea, lo que él, ante la disyuntiva real que se le presenta a toda esa generación, que es cuando tenemos las invasiones anglo-francesas en el año 1938, la intelectualidad argentina le da la espalda al proceso. Bien, es decir, te venían hablando de fundar una filosofía argentina, una sensibilidad argentina, que lo nacional, ante la primera disyuntiva, donde vos tenés que optar, Rosas es el tirano, Rosas es el atraso, la restauración, y nosotros queremos el progreso. O sea, nosotros queremos colocar o atemperar el ritmo de la Argentina con el progreso universal, que es Europa. ¿Bien? Ahí está la humanidad. Nosotros, entonces, en ese desfasaje, lo que Feynman dicta para seguir comprendiendo, para intentar seguir ensayando un pensamiento que parta de las condiciones reales, él habla de que toda esa generación repite o representa una filosofía del reflejo. ¿Bien? Que eso es importante, o es muy interesante volver a representárnoslo hoy, cuando de alguna manera las ideologías que tenemos dando vuelta también, el movimiento sigue siendo el mismo, es como una especie de exportación de ideas, y nunca partimos para ver si lo que se critica, quizás desde nuestros lugares, bien, de nación subdesarrollada, dominada, colonizada, no permite resignificarlo. Vuelvo sobre el ejemplo que teníamos de Perón, que tiene un libro incluso que se llama Filosofía Peronista. El tipo lo que ahí discute es si el Estado necesariamente tiene una única función opresora. También hay pedagogos, incluso el mismo Jauretche ha tratado si en la escuela solamente
la única alternativa que queda es reproducir los contenidos, si no se puede provocar un trastocamiento de eso. Bien, la Iglesia también ha tenido un rol que no es idéntico al que ha habido en Europa, donde casi siempre ha acompañado procesos de represión, procesos de opresión a las mayorías. Entonces todo eso, en el caso de Perón, digamos, en este libro, él lo que de alguna manera resume es que la base, o sea, la función, por eso lo de filosofía puesta en marcha. Bueno, la filosofía puesta en marcha siempre ha sido la base de proyectos revolucionarios. Y Perón recapitula básicamente en la Ilustración, es decir, en términos ideológicos, previo a la Revolución Francesa, y al marxismo, previo a la revolución, o como condición, mejor dicho, como base para la revolución bolchevique. Todo eso, Feynman tiene, cuando está hablando, cuando recapitula sobre Mariano Moreno, ya en el año 80, este concepto se puso de moda a fines de los 80. Feynman ya en el 70 empezaba a advertir que había una lógica de la antipolítica, que también es una expresión filosófica, es decir, forma parte de un combo filosófico. Y la antipolítica tiene mucha actualidad porque básicamente la función que cumple es la desarticulación de todo lo que tenga que ver con lo político. Y el gesto más común que tenemos al alcance nuestro es los personajes del mundo empresarial que empiezan a copar la política, justamente. Como pasa aquí en nuestro país. Exactamente, tenemos ejemplos de sobra. Reniegan de la política y una vez en función, porque encima cometemos el error de votarlos, empiezan a reemplazar las palabras que son parte de la jerga política por gestión, por administración. Ahora está la moda esto de lo smart, ¿no? El gobierno inteligente, bueno, toda esa historia. Todo lo que es antipolítico, en definitiva, es político. Claro, sí, totalmente. Ahí está la trampa, porque si vos me decís que desde tu empresa montás una ciudad, como están haciendo Google, por ejemplo, bueno, listo. Quiero estar al margen del Estado, de las instituciones, de la jurisprudencia. Bueno, seguramente haya algún conflicto de fondo, pero ahora, vos ser diputado y decir, hablar de la casta, es una impostura contundente. Pero es una impostura peligrosa, porque la cuestión antipolítica no es pasiva. O sea, tiene un rol activo que es el de esta desarticulación, porque si vos me estás hablando que la gestión es lo bueno, la eficiencia, entonces lo opuesto a eso es lo que hace la política. Entonces la política es lo burocrático, lo que tiene trabas, lo obsoleto, lo corrupto. Bien. Y lo principal, digamos, esta desarticulación tiene que ver con reemplazar una lógica de lo común, una lógica del movimiento, bien, la movilización que genera cualquier acción colectiva, por la transacción, es decir, buscar automatizar. Que hay casos muy graves, por ejemplo, incluso en la universidad alguna vez se ha discutido muy por arriba la posibilidad de automatizar algún tipo de elección porque, bueno, no se presentan más de una lista, porque la participación es escasa. Entonces, digo, y eso, si uno se pone a pensar en términos de eficiencia, sí, es más rápido, no tengo que ir a votar, no tengo que deliberar, etc. Pero tiene sus riesgos, digamos. Y porque, es decir, así como descargo una película, voto un candidato, se sanciona una ley y listo. Es decir, hay toda una lógica detrás de eso, que anula justamente el debate, porque no es que la política es solamente o puramente conflicto. También está la posibilidad de cómo se le da albergue a esa conflictividad. ¿Bien? Claro. Que es lo que charlamos la semana pasada, es decir, si la única opción, si la única variable que a mí me queda ante un desacuerdo es el garrotazo en la cabeza, claro. Bien, bueno, eso es una posición bien clara. Y la eliminación a través de todas estas palabritas, de la gestión, de la eficiencia, la transparencia, bueno, todo eso también tiene como correlato, o sea, la otra cara de eso es la violencia también. Porque si vos me anulaste todos los espacios o anulaste las instituciones, bueno, claramente lo otro que queda, ¿qué es? Ante una diferencia, ante un desacuerdo, ante un cuestionamiento. El lenguaje de 1984, el neo-habla, es decir, evitar que haya una doble, la posibilidad de reflexionar, es bastante perverso. Sí.
¿no? O sea, Sí, es completamente perverso, diría yo. Para mí es 100% perverso eso. ¿saben? En el plan, hace mucho no recomendamos ni películas ni series, estamos vagos. ¿Qué está pasando? Estamos recomendando libros. Estamos recomendando Bueno, libros. bien, Bueno, bien. justo quiero decir algo con respecto al libro Filosofía y Nación de José Pablo Feynman, porque estoy viendo casualmente que tiene ediciones como de Seis Barral, que son ediciones del Grupo Planeta, muy grandes, muy importantes, muy imponentes, y que en líneas generales normalmente se consiguen. También de Ariel, que es del grupo de Paidós, pero veo que hay una edición que se la llama edición escolar, también es de Planeta, pero es una edición más de bolsillo, más chica aparentemente por lo menos. ¿Se puede hacer eso? ¿Está bueno que se haga eso con este libro, que haya una edición escolar? Porque edición escolar es para la primaria, porque si no sería estudiantil. Así que, ¿está bueno? ¿Puede funcionar este libro en una edición escolar? O sea, dos respuestas a la pregunta. Yo no me haría cargo de darle a los pibes en la primaria el libro. Está bárbaro. Yo no me haría cargo. Pero sí banco muchísimo. Todo eso que se introduzca en las escuelas, sí. Porque el libro son varios ensayos, son 6 ensayos. Arranca con Mariano Moreno, sigue con Alberdi, pasa por Sarmiento, por José Hernández, sobre el Martín Fierro. Y es todo todo lo que han pensado los grandes intelectuales en Argentina. Entonces te devuelve una relación entre Hegel y Marx, ¿no? Como dos luces enormes. Y bueno, y lo que pensamos acá, que quizás aparentemente no tiene la misma sistematicidad, pero sí fue muy importante, porque no es que Hegel se entendió acá tal cual Hegel dijo las cosas. No. Tuvo la mediación, no solo política, sino también la interpretación y cómo se lo aplicó. Entonces ahí está el mérito. Incluso lo mismo que ensaya Feynman, el hecho de volver sobre pensadores nacionales, también en sí mismo, de alguna manera, marca una línea de trabajo y de investigación. Banco. Yo no sé si lo daría porque no sabría cómo, porque el tipo hace... Pero sí, banco. Igualmente existe la posibilidad de que yo me esté equivocando, más allá de que diga una edición escolar, a mí se me hace que tiene que ser más para el secundario, quizás es más a un nivel estudiantil. Claro. Acá dice escolar y escolar normalmente lo asociamos con la primaria. Es verdad. Estaría bueno que sin el kit escolar, mochila, cartuchera y filosofía y nación. No, y esta cuestión de la antipolítica me parece que una forma de intentar representarla como... Hay 2 capítulos de Black Mirror, la serie. Que está ahí está la recomendación. El capítulo, bueno, va a ser muy rústica, digamos, la referencia porque no sé los nombres. El capítulo de la cinta, donde andan en bicicleta, es decir, que el trabajo es andar en bici a través de un avatar. ¿Bien? Y después el capítulo, no sé si es de El tiempo de Waldo, que es una especie de emoticón, un personaje virtual que es candidato, que es como una especie de candidato universal en varios países. Bueno. Es como si Dibu, una referencia muy de los 90, ¿no? Pero es como si Dibu hubiese sido candidato a presidente. Eso es más o menos lo que plantea. O Wally, el libro Buscando a Wally, por ejemplo. Más universal. Una cosa así, digamos. Bueno, es que el experimento es ese. El tipo te empieza a copar, tiene carisma por redes sociales y la política de alguna manera es, bueno, la corrupción, etcétera. Todo el mismo verso, digamos, el mismo discurso que escuchamos hoy, es lo mismo, pero pensado ficcionalmente a través del capítulo. Bueno, ¿qué pasa? Un tipo viene, un empresario, pone guita y el tipo es candidato y compite contra candidatos de carne y hueso y gana. Claro. Y cuando gana ahí se viene la verdadera representación. Digamos que cambia la cara del emoticón así todo sonriente, se da vuelta y aparece el emoticón enojado. Claro, se afeita las patillas. Claro. Eso sucede. Pero bueno, es grave. Igual he escuchado a muchos políticos que parten de esta idea, de la antipolítica, para hacer este juego, justamente para desenmascarar lo que estábamos charlando recién. Eso de, no, yo soy antipolítica porque a mí la política... Bueno, todo eso implica, sin lugar a dudas, un posicionamiento político firme, que tiene un correlato y que implica un proyecto y todo un modelo social. Aunque lo nieguen, lo mismo tenés una postura, claro. Totalmente. O sea, podemos decir tranquilamente de cualquier persona, que esto sucede mucho, que te diga, no, yo soy completamente apolítica. Estamos hablando de una persona que tiene un posicionamiento político y es claro.
Sí, que no necesariamente implica en esa individualidad, digo, cotidiana, no implica una maldad. No, pero hay un posicionamiento. Claro, quizá no tiene un partido político de referencia, pero sí una postura política. Totalmente. Me está marcando muy bien, casi perfecto. Es impresionante, sí, estamos, calculo que a 1 minuto y medio. Totalmente. Si quiere dar una reflexión final. A mí lo que me gusta de todo esto es que a pesar de la complejidad, tenemos, no sé si en todos los países pasa lo mismo, pero acá en Argentina tenemos, por suerte, una gran cantidad de ejemplos históricos, actuales, para ir desentrañando, retomando esta idea de Jauretche, de anotar las nuevas sonceras. Uh-huh. Bueno, todo eso me parece que tenemos material de sobra. Es bueno y es malo al mismo tiempo, significa que no hay que dormirse, pero sin lugar a dudas hay que tener mucho cuidado con todos los discursos que busquen dañar o que intenten suprimir lo que es la política, ¿bien? Porque el reemplazo de eso, a menos que sea mayor participación, mayor compromiso, si no es por ahí, la dirección apuesta es terrorífica, es peligrosa en serio. Entonces hay que tener cuidado con lo que votamos, con lo que apañamos en términos de política y lo que reproducimos. Bien. Fran, muchísimas gracias como siempre, nos reencontramos el próximo lunes. Gracias, Fran. Ahí estaba Fran del Corro con su columna Quien asó la manteca. El tema de hoy, Filosofía en Marcha, la parte 2. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. El día